En estos últimos meses, México y Estados Unidos han estado involucrados en muchísimas discusiones y debates a nivel económico, político y social. Sin embargo, a nivel agricultura, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los que más ha generado discusión en los últimos años, ni siquiera en los últimos meses, y es sobre el maíz transgénico. Esta situación ha generado todo un debate a nivel económico, político, social, cultural, y tiene involucrados muchos temas, como el tema, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, un tema, por ejemplo, de política exterior, incluso política internacional, el futuro del comercio de los dos países. Hoy te vamos a explicar cómo está ese debate en este momento, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las situaciones principales que se han visto involucradas y todo un video dedicado a informarte sobre este tema. Así que vamos a eso. Ya tenemos todo un video dedicado a explicarles esa parte. Sin embargo, vamos a tomar las bases de qué es un maíz transgénico. Es importante, antes de seguir con este video, aclarar una cosa que es importantísima para nosotros como empresa, y es aclarar que nosotros no producimos maíz transgénico en México. Ninguno de los maíces que nosotros comercializamos son transgénicos. Y este video simplemente es con el afán de informarles qué es lo que está pasando con esta situación y de generar contenido de valor para nuestro canal y para informar a nuestro público. Una vez dicho eso, un maíz transgénico es un maíz al cual se le han agregado mediante a prácticas de laboratorio genes de otra especie. Uno de los más comunes es el maíz thuringiensis, al cual se le agregaron bacterias de esta bacteria, Bacillus thuringiensis, la cual produce una toxina que es letal para algunos insectos. Este maíz, al que le agregaron estos genes, produce esta toxina, y cuando, por ejemplo, un animal muerde o se alimenta de este maíz, fallece. Eso sería un maíz transgénico. Ahora, en México, el maíz no es simplemente una cuestión alimentaria, no es solamente un tema de un cultivo, ¿no? Y mucho menos es un cultivo que se le dé a los animales como en otros países donde desafortunadamente no conocen el increíble sabor de la tortilla. Para nosotros los mexicanos el maíz es algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más importante. Es un símbolo de la cultura, es un símbolo nacional, es un tema cultural, es un tema por supuesto económico, pero es un tema incluso de nuestras raíces, es un tema socialmente importante, ¿no? Gastronómicamente es un elemento elemental, dicho, venga la redundancia o valga la redundancia, de lo que es parte de nosotros, de lo que siempre ha sido parte de nosotros y de lo que será parte de nosotros. En ese sentido, el hecho de que se pueda importar maíz de Estados Unidos que es transgénico ha suscitado a todo un debate en el ámbito económico, por supuesto, porque eso ya genera una competencia con los productores que aquí generan maíz, pero por otro lado también a nivel de salud, porque no estamos muy seguros de cuáles son las implicaciones de salud de los maíces transgénicos, y por otro lado a nivel de cuidado del medio ambiente, porque hay ciertas implicaciones. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se suscita esta discusión? Todo comienza en 2020 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador firma un decreto para prohibir la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Esto por muchos fue visto de una manera positiva como un paso hacia la protección de la seguridad alimentaria y del ambiente nacional, ya que de hecho estas fueron las razones que se expresaron para firmar este decreto: el cuidado del medio ambiente y la producción del maíz nativo de aquí de México. Sin embargo, tuvo de manera natural una muy fuerte oposición por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que México es el principal o uno de los principales importadores de maíz de Estados Unidos, sobre todo amarillo. El maíz blanco aquí en México, del cual nosotros abastecemos al país del 100% de lo que necesitamos, es decir, México es autosuficiente en maíz blanco o no se necesita mucha importación, pero en el tema de maíz amarillo nosotros exportamos una enorme cantidad que utilizamos sobre todo para el tema de la alimentación animal y para el tema de la producción de diferentes productos industriales, además de para el autoconsumo en cierta medida. Esto pues generó muchísima preocupación entre los comerciantes, entre los agricultores y entre la industria norteamericana, porque México es de los principales clientes del maíz de Estados Unidos. Somos un
muy importante importador de maíz de Estados Unidos, y esto por supuesto que generó pues malestar del otro lado de la frontera. Así que digo, como un comentario adicional y simplemente para ahí meter el alfiler en donde duele, cuando les digan que nosotros somos los que sí más compramos cosas y más vendemos cosas y tal, en realidad México también es un importantísimo importador de muchísimos productos estadounidenses y somos un aliado comercial muy fuerte, por ejemplo, en el sector agrícola. Compramos y vendemos también de la misma manera una cantidad enorme de los productos agrícolas que se producen en Estados Unidos. Y si no me creen, vayan a H-E-B y vean la cantidad de naranjas, por ejemplo, que se traen del estado de California. A nivel maíz, que es en lo que nosotros somos expertos, somos importadores de un enorme tamaño, así como de muchos otros productos que se producen y además son producidos con las manos de nuestros paisanos que se van a trabajar en gran mayoría para allá. Así fue como comenzó todo este asunto. Ahora, en las pasadas gestiones gubernamentales, México se ha defendido y ha mantenido su postura argumentando que la salud pública y la biodiversidad del pueblo mexicano es para ellos una prioridad. Además de López Obrador, otros funcionarios del sector público han establecido o han mencionado que el maíz transgénico es un riesgo para la biodiversidad y para la salud pública. Por otro lado, también han estado defendiendo el hecho de que existen otras alternativas para producir maíz que pueden ser más saludables, más sostenibles y pueden ser un paso más seguro, sobre todo para la parte de la protección nacional en tema de la salud pública. Es bien importante mencionar, hasta donde vamos, que este video no pretende ser partidario de un grupo político o de otro. Aquí simplemente estamos informando lo que está pasando, estamos hablando y con datos, y digo por supuesto que de manera cariñosa y por cierta tendencia natural le tenemos cierto afecto, cierta preferencia al tema mexicano, porque bueno, somos mexicanos, soy mexicano y por supuesto que le tengo más cariño a este país que cualquier otro en el mundo. Pero bueno, en este video simplemente no queremos decirles que esto estuvo bien o esto estuvo mal, simplemente estamos mencionando qué es lo que ha estado pasando y cuáles son los datos que pues al final del día no rodean a toda esta discusión. El hecho, por ejemplo, de que digamos que muchos de los productos agrícolas de Estados Unidos llegan aquí y nosotros somos grandes compradores es un hecho, no es una opinión. El hecho de que digamos que muchos de los productos agrícolas que se producen allá son producidos por manos de personas que se fueron de aquí para allá, eso también es un hecho, no es una opinión. El hecho de que, o toda lo que les estamos platicando de las noticias acerca de qué fue lo que pasó con este tema, son hechos, no es una opinión, y ustedes lo pueden investigar en muchas plataformas y hay muchos recursos que hablan de este tipo. Nosotros lo único que queremos es simplemente informarles, porque bueno, es un tema del que mucho se habla, pero poco más bien del que mucho se habla, pero poco se sabe y poco se comenta, y hay pocas fuentes confiables en las que uno puede basarse para más o menos saber cómo está el tiro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las posturas de los expertos y de los científicos respecto a este tema? Todo este debate político al final del día se bajó a un terreno más científico y se ha visto alimentado también por las opiniones de expertos en salud, en materia de biodiversidad y en materia de recursos naturales y otros ramos que han expresado su opinión con respecto a este tema. Por un lado, hay muchos expertos que defienden el hecho de que el maíz transgénico es un producto que no tiene riesgo, que no hay evidencia científica concluyente por la que podamos garantizar que es un riesgo para la salud, y por otro lado que tampoco representa un riesgo para la biodiversidad si se maneja adecuadamente. Por otro lado, expertos, sobre todo del lado de México, por supuesto, ¿no? Porque pues aquí cada quien defiende lo que a cada lado le conviene, han estado expresando su preocupación por posibles efectos que sí tengan los maíces transgénicos en términos de salud. Por otro lado, también en posibles afectaciones que puedan tener la biodiversidad mexicana, ¿no?, a largo plazo por el uso de los maíces transgénicos, y también otros riesgos más específicos, como por ejemplo lo que sería la contaminación genética. El hecho de que el polen de una parcela de maíz transgénico vuele, por ejemplo, y contamine una parcela de maíz natural es uno de los temas, por ejemplo, que se está ahí discutiendo cuáles son los riesgos, ¿no? Y tal. No hay que dejar de mencionar que México es un país, por decirlo de alguna manera, no sé cómo mencionarlo aquí, es una columna a nivel mundial en términos de biodiversidad genética del maíz.
Nosotros somos la cuna del maíz y tenemos una diversidad impresionante. Yo que de hecho me dedico a este tema de los maíces y nosotros que nos dedicamos a este tema de los maíces, hay maíces de una cantidad genética, de una variabilidad, genética impresionante. Hay maíces negros, cafés, rojos, azules, largos, cortos, chicos, grandes, que crecen aquí, que crecen acá, que crecen en todos lados. La diversidad es impresionante. Y una de las cosas que está intentando hacer México es proteger o evitar que exista un riesgo a través de ese tema de los maíces transgénicos, por el cual esta biodiversidad se pueda ir perdiendo y al final del día pues perder seguridad alimentaria. Sobre todo es un tema muy fuerte. Ahora, pues aquí las posturas están divididas y lo que sabemos hasta el momento es que no hay evidencia concluyente a nivel científico por el cual se pueda garantizar que el maíz transgénico es un riesgo para la salud humana, en términos de la salud, pero por otro lado tampoco hay evidencia que fomente que no es un riesgo para la salud humana. Ese tema todavía está, pues bueno, pues ahí estamos en un punto intermedio. Por otro lado también sí existen o ha habido varios estudios que favorecen o respaldan el hecho de que puede haber riesgo en la biodiversidad por un tema de contaminación genética. La respuesta a partir de aquí ya es de usted. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que deberíamos? ¿Usted cree que no deberíamos? ¿Usted cree que es una posibilidad que puede ayudar, por ejemplo, a crecer las posibilidades agrícolas del país? ¿Es una posibilidad que no? ¿Es una posibilidad riesgosa? Por favor, no nos dejen de hacer sus comentarios y de comentar este tema. Es muy diferente la postura de una persona que vive en la ciudad y compra sus cornflakes de H-E-B a la postura, por ejemplo, de una persona que está aquí en el campo, o de un lechero a un granero, o de una persona que tiene muchos problemas con el tema de las plagas, o de una persona que a lo mejor está en la playa, no lo sé. Todo eso es muy interesante, entonces háganos favor de saber los comentarios. Ahora, siendo 2025, siendo Claudia Sheinbaum la presidenta electa de este país, ¿en qué vamos? Bueno, pues al final del día la discusión sigue en pie. Estados Unidos sigue defendiendo su postura y ha estado metiendo presión por el Tratado de Libre Comercio, el cual establece que puede haber una libre circulación de estos productos a través de la frontera, mientras que México sigue defendiendo su postura para evitar que estos maíces entren a México, sobre todo para el tema del consumo humano. Aquí en México está prohibido sembrar maíz transgénico, estamos hablando meramente de lo que se comercializa para acá, y México ha permitido que entre algo de maíz transgénico, sobre todo para la alimentación animal y para el uso del maíz en procesos industriales. Ahora, todo esto ha abierto toda una discusión que va mucho más allá simplemente de para qué se utiliza el maíz, de qué se compra y de qué se vende, y ha abierto toda una discusión en materia de seguridad alimentaria y del derecho que tienen los países a escoger qué productos y qué tecnologías deberían de utilizarse, sobre todo para algo tan básico, tan esencial y tan importante como sería la subsistencia alimentaria de un país y el control que puede llegar a ejercer otro país sobre la soberanía alimenticia de otro, ¿no? Aquí la opinión, como le digo, ya es suya. Ahora, en conclusión, y si me permiten a mí un personal punto de vista, este tema no es sino el reflejo de cómo la agricultura, la economía, el comercio, la política son aspectos que están involucrados el uno con el otro y que además son internacionales en un mundo globalizado que comparte ya estos temas. Si me lo permite, yo lo que sí creo es que estar informados sobre estos temas es lo mejor que usted y yo podemos hacer desde nuestras casas, nuestras oficinas, nuestros coches, nuestros cuartos, nuestros lugares de trabajo, donde sea, para al final del día tener puntos de vista válidos y como ciudadanos y como miembros ya sea de una sociedad o de otra, tener puntos de vista que no sean simplemente paja en el aire y que puedan ayudarnos a escoger, a optar por y a elegir las políticas públicas que al final del día nos ayuden a crecer más como país, como nación y como sociedad, como mundo, como seres humanos. La opinión de si está bien, si no está bien, si tal, si lo cual, ya es de usted. Al final del día este video lo que tiene por objetivo es abrir la discusión, ponerte a pensar, ponerte a reflexionar e invitarte a que investigues más sobre el tema y generes tu propio pensamiento. No se olviden de suscribirse, darnos like, compartir estos videos que al final son para que ustedes estén informados y para suscitar al pensamiento, a la discusión, ¿no? Estos y otros videos interesantes se pueden encontrar a través de nuestro canal. Y bueno, pues ya estaremos al pendiente, bueno, esténse al pendiente de más contenido que vamos a estar generando.
Espero que les vaya bien y que estén a todo dar. Hasta la próxima.